¿Qué tal? Muy buenos días amigos y bienvenidos a un domingo más, un domingo donde tenemos que aprender un tema muy interesante en este nuevo seminario. Muchas gracias a todos nuestros amigos que se están conectando un domingo más con nosotros, los que vienen por primera vez y los que ya tenemos el gusto de conocernos domingo a domingo. Saludos también a nuestros amigos de Facebook, a nuestros amigos que se están conectando desde diferentes partes del mundo, a Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, a nuestros amigos en Estados Unidos y nuestros amigos que están en otras ciudades diferentes a Lima, Cusco, Chiclayo, Trujillo. Muchas gracias por estar un domingo más con nosotros. El día de hoy tenemos un seminario muy interesante. Nosotros somos el equipo de Renacer Integral. Somos un equipo de profesionales, voluntarios y misioneros que buscamos llegar a ustedes con información que les sirva para mejorar su vida espiritual, su vida física, su salud emocional, y estamos muy contentos de poder encontrarnos un día más con ustedes. Les quiero comentar un poco cuáles son las reglas de el día de hoy. Vamos a permanecer todos con nuestros micrófonos apagados para poder escuchar claramente a nuestra ponente. También les quiero comentar que toda la información que nosotros brindamos domingo a domingo aquí está basada en información científica, avalada por estudios científicos. Sin embargo, hay condiciones especiales y particulares que si usted las tiene, le aconsejamos siempre que acuda al consejo de su médico. Muy bien, pues entonces les voy a comentar quién nos acompaña el día de hoy. Ella es María José Hummel, quien es nutricionista, máster en Ciencias en Nutrición Humana de la Universidad de Bridgeport, Connecticut. Educadora de salud, máster en salud pública de la Universidad de San José, California. Está certificada por la Asociación Americana de Medicina de Estilo de Vida. Es autora y conferencista internacional. También ha salido varias veces en las cadenas de 3ABN y 3ABN Latino y es autora de un popular libro de cocina vegetariana y mantiene páginas en internet en español y en inglés donde provee recetas gratuitas. Seguro que hoy nos va a estar comentando cuáles son sus links para poder seguirla, para poder estar atentos a sus recetas. Bueno, sin más preámbulo, quiero presentar el día de hoy a nuestra invitada, María José Hummel. Hola María José, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenida. Hola, buenos días Katia, muchas gracias por la presentación y gracias a Renacer Integral por haberme invitado. Para mí es un privilegio realmente compartir con ustedes, estar con ustedes y presentar estos temas que para mí son personalmente me apasionan, pero también siento que son de tanta importancia y relevancia ahora. Así que gracias nuevamente por la invitación. Y vamos a comenzar el tema, pero antes de comenzarlo quisiera hacer una corta oración. Así que los voy a invitar a que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad de reunirnos a pesar de la distancia. Gracias porque nos das la oportunidad de estar cerca por medio de la tecnología y de compartir temas de importancia y relevancia para el día de hoy. Te pido que estés con nosotros, que bendigas todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, para comenzar, quiero decirles que voy a compartirles mi pantalla para que puedan ver las diapositivas. Espero que las puedan ver sin ningún problema. Y este tema le llamo Cómo no morir. Y la verdad es que yo empecé a dar este tema hace años ya, porque leí un libro que ustedes ven en la pantalla, que está en inglés, se llama How Not to Die. El autor es el doctor Michael Greger. Y él es bastante conocido dentro del movimiento de lo que es la medicina del estilo de vida que comenzó aquí en Estados Unidos hace ya más o menos una década, un poco más, y ahora se ha esparcido realmente al mundo entero con se puede decir, nuevo énfasis dentro del campo de la medicina y la salud, pero no tanto en la medicina convencional, sino más bien en lo que es el estilo de vida para mejorar la salud de los individuos. Y este libro pues lo leí hace algunos años atrás, ahora ya salió una versión en español, no sé qué tan fácil será de acceder en todos los países, pero cuando tradujeron el título, en vez de ponerle Cómo no morir, le pusieron Comer para no morir, así que no es una traducción literal,
pero me gusta el título porque realmente es un poco interesante, ¿verdad? Pensar cómo no morir. Bueno, ¿a qué se refiere si en realidad los seres humanos pues no somos inmortales? De todas maneras, algún día nos vamos a morir. Pero vamos a ver ya entrando ya al tema, ¿a qué se refiere? Y realmente lo que está hablando, obviamente siendo él un médico de lo que dentro de esta rama de la medicina que es la medicina del estilo de vida, pues está hablando de temas que tienen relación con el estilo de vida y que hoy son la causa de muerte, se puede decir, en el mundo, que son estas enfermedades realmente relacionadas con lo que es la alimentación y el resto del estilo de vida. Pero lo interesante es que a pesar de que yo vengo dando este tema hace mucho tiempo y pues muy relevante porque siempre ha sido muy importante hablar del estilo de vida con respecto a las principales causas de muerte. Pero ahora que estamos bajo esta nueva realidad, ¿verdad? La gran pandemia del año 2020, del nuevo coronavirus, es interesante, por lo menos para mí, pienso para ustedes, si nos ponemos a pensar, que los factores de riesgo más importantes para una enfermedad grave de coronavirus COVID-19 son precisamente estos factores de riesgo que ya veníamos hablando hace mucho tiempo con respecto al estilo de vida. Es decir, ya hace meses que vemos viendo, tal vez ustedes los habrán visto también en las noticias, este tipo de noticias que dice que la diabetes, por ejemplo, en este caso, y la hipertensión son factores peligrosos para pacientes de COVID-19. Es decir, son factores subyacentes que pueden hacer que una persona que sea infectada con este nuevo coronavirus llegue a tener una enfermedad grave a partir de esta infección. Igual nos dicen con respecto a las enfermedades coronarias, relación entre infección por el coronavirus y enfermedades cardíacas. Y vemos que las enfermedades al corazón también son un factor subyacente de riesgo, de alto riesgo para tener una infección grave. Porque ustedes sabrán, hay muchas personas que se infectan con el coronavirus, pero no llegan a tener una infección grave, no llegan incluso a ser hospitalizados o a tener que necesitar cuidados intensivos, no llegan a necesitar un ventilador, sino que más bien tienen una infección leve o incluso puede ser asintomática y en ese caso pues todavía mejor, pero lamentablemente pueden seguir transmitiendo el virus, así que es importante guardar las recomendaciones sanitarias, ¿verdad? Pero hay personas que sí tienen una infección grave y llegan a parar en los cuidados intensivos y ventiladores y lamentablemente muchos pierden la vida. Este artículo también nos habla acerca de la obesidad. Obesidad. Aquí en Estados Unidos, 2/3 partes o incluso más de la población tienen sobrepeso, por lo menos 1/3 parte, sino más ya hoy en día, tienen obesidad. Es una verdadera pandemia que no se había hablado con esos términos realmente, pero sí lo es. De hecho, hay documentales, hay uno en YouTube que está en inglés, pero se llama Globicity, que habla del aumento de la obesidad a nivel global, hablando ya de países que no habríamos imaginado como India, países en África, China. También habla mucho de México, de los lugares, de hecho, más pobres de México y cómo ha aumentado la obesidad en estas regiones, y obviamente es una representación de todo lo que es Latinoamérica. Entonces vemos diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedades coronarias. Antes de la pandemia, si ustedes hubieran buscado las estadísticas globales con respecto a la mortalidad en el mundo entero, habrían visto una tabla como esta que viene de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice cuáles son las principales causas de muerte en el mundo, como enfermedades del corazón, infarto, aquí se refiere a lo que es un accidente cerebrovascular o un ataque de apoplejía o ataque cerebral, enfermedad pulmonar obstructiva, viene Alzheimer, viene diabetes aquí, todas las que son en azul se refieren a enfermedades no transmisibles, es decir, lo que consideramos enfermedades crónicas. Y estas han sido en Estados Unidos, en el resto del mundo,
las principales causas de muerte por varias décadas. Enfermedades no transmisibles, no contagiosas, no infecciosas. ¿Se fijan ustedes? Y antes de la pandemia, todo tengo que referirme antes de la pandemia, se hablaba en el campo de la salud pública de lo que le llamamos la transición epidemiológica que ha ocurrido en los últimos 100 años. Y lo que se refiere es lo siguiente: si ustedes hubieran buscado hace 100 años atrás las principales causas de muerte en el mundo entero, no habrían visto enfermedades coronarias, sino que más bien habrían visto enfermedades, algún tipo de enfermedad contagiosa o transmisible. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en los años 1900, la causa principal de muerte no eran las enfermedades del corazón como lo es hoy día, sino la tuberculosis, una enfermedad transmisible, infecciosa. Y obviamente había muchas otras, en todo el mundo entero. Aquí vemos influenza, la última gran pandemia, 1918 y 1919, fue una pandemia de influenza. Y obviamente causó millones de muertes en todo el mundo, fue tremendo. Tenemos sífilis, sarampión, cólera como ejemplos, pero generalmente a través del mundo entero eran las enfermedades infecciosas las primeras causas de muerte. Pero al transcurrir el siglo XX, cambió el asunto. Y vemos que este círculo grande se hizo un círculo más pequeño. Este es el presente, vamos a decir, representado aquí en esta gráfica como el presente. Las enfermedades contagiosas pasaron a ser de menor importancia porque las enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades crónicas no transmisibles, tales como diabetes, obesidad, bueno, lo que es la obesidad, que es un factor de riesgo que lleva a enfermedades del corazón, cáncer, etcétera, enfermedades no transmisibles. Pero ahora que tenemos este coronavirus, vemos la importancia realmente de ambas, porque están, se puede decir, conectadas. Si los factores de riesgo de muerte de coronavirus son las mismas enfermedades crónicas que realmente eran las enfermedades que más causaban muerte antes del coronavirus, pues está todo conectado. Entonces vemos la importancia del estilo de vida, porque estas enfermedades crónico-degenerativas están altamente relacionadas con el estilo de vida de los individuos. Y este es el autor que les dije anteriormente, el doctor Michael Greger, que habla precisamente de eso en este libro, Cómo no morir. Está hablando realmente no de cómo no morir para siempre, lo que realmente está hablando es de cómo no morir prematuramente, porque lamentablemente la gran mayoría de las muertes causadas por este tipo de enfermedades crónico-degenerativas son prematuras en muchos casos. Les puedo hablar, por ejemplo, simplemente de mi propia familia, así hablando muy personalmente. Mi papá falleció hace casi 20 años ya, tenía solo 64 años, falleció por causas de enfermedades crónico-degenerativas causadas por su estilo de vida. Él fumó muchos años, décadas. Y aparte de eso, tenía una alimentación que no era la ideal, lo llevó a tener una diabetes muy extrema en el sentido de los cambios de niveles de glucosa en su sangre, o sea, bajaba a 36, terminaba con un coma diabético en el hospital, y a veces le subía a 400, 600, o sea, era completamente fuera de control, y tenía una enfermedad coronaria, también, aparte del enfisema pulmonar, o sea, era un caso completamente ya extremo en el sentido de la cantidad de enfermedades. Y pues él se fue hace 20 años atrás, no me vio graduarme a mí de mis, se puede decir, de magíster, no me vio graduar a mis hijas del colegio, ¿verdad?, de la secundaria. Es triste cuando existe muertes prematuras por causa de enfermedades que están relacionadas con el estilo de vida, y hoy hemos visto, como les mencioné anteriormente, un aumento sin precedentes de estas enfermedades que están vinculadas con lo que es el aumento de la
obesidad, como dije anteriormente, en el mundo entero. Es una epidemia global, no se había tanto hablado en estos términos, pero lo es realmente, una pandemia de obesidad, y está muy vinculada con nuestros cambios de alimentación. Y ustedes sabrán, hoy la alimentación, bueno, varía de región en región, ¿verdad? Pero pienso que también se ha esparcido por todo el mundo este tipo de alimentación basada en alimentos altamente procesados. En algunos lugares se ve mucho que hay un consumo alto de alimentos de comida rápida, lo que consideramos comida rápida, que es muy conveniente y muy apetitosa, pero lamentablemente no muy saludable, no muy recomendable para la salud de las personas. Y esto es lamentablemente lo que hemos visto en estas últimas décadas, un aumento sin precedentes, y ha llevado pues a un también aumento en estas enfermedades crónico-degenerativas. Y lo más triste para mí es lo que ustedes ven en pantalla con respecto al aumento de estas enfermedades, no solamente en los adultos, porque por lo menos yo yo soy chilena, pero vivo aquí en Estados Unidos hace 32 años. Pero antes de venirme a Estados Unidos, crecí en Chile, crecí en Sudamérica, y recuerdo en mi niñez nunca haber visto los casos de obesidad que se ven hoy en día. Recuerdo en mi niñez que nunca vi niños, compañeros de clase, se puede decir, con hipertensión, con alto colesterol, con diabetes. Nunca vi estos casos. Pero cuando llegué a trabajar como nutricionista en una clínica cerca de donde vivo ahora, trabajé mucho con hispanos aquí en Estados Unidos porque era una clínica comunitaria. Entonces la gran mayoría de los pacientes que llegaban ahí eran latinos, hispanos. Y déjeme decirle que yo vi casos con mis propios ojos de niños con alta presión, hipertensos a los 7 años de edad, niños con alto colesterol a los 3 años de edad, niños con diabetes tipo 2, que antes se le llamaba diabetes de adulto, a los 12 años de edad. Y hay casos aún más extremos. Esto yo lo digo de manera personal, lo que yo vi. Fíjense ustedes lo que nos dice este artículo científico que habla aquí de cómo los niños obesos, fíjense ustedes lo que dice aquí, los niños obesos, el 75% de ellos se considera que tienen una edad vascular avanzada. ¿A qué se refiere edad vascular avanzada? Lo que está hablando aquí es el estado de su sistema cardiovascular, especialmente sus arterias. Y lo que nos dice este artículo es que los niños ya a edades tempranas, cuando son obesos, ya se empieza a ver una acumulación de placa dentro de sus arterias. Estamos hablando de niños que tienen la edad vascular, es decir, el estado de sus arterias, como si fuera una persona mayor de 40 años. A eso se refiere. ¿Se fijan ustedes? Esto es algo sin precedentes, porque, como les dije, en mi generación, en los años 80, ya estoy revelando mi edad, en los años 80 nunca vimos esto, pero ahora lo vemos. Entonces, lo que no sabemos es estos niños, cómo va a progresar su salud en las próximas décadas. No sabemos cuál va a ser su expectativa de vida. ¿Se fijan ustedes? Déjenme darle otro ejemplo con respecto a las enfermedades cardiovasculares. Ya en los años 50, estamos hablando de cuando se peleó la guerra en Corea, la guerra de Corea. Se hizo una investigación con los soldados. Edad promedio 22 años. Y se hizo un estudio de autopsias en el cual se encontró que ya 77% de los soldados, vuelvo a repetir, edad promedio 22 años, 77% de ellos ya tenían evidencia visible en sus arterias coronarias de arteriosclerosis.
decir, de un endurecimiento de las arterias y empezar a ver formación de placa arterial. 77%, y estamos hablando de los años 50. ¿Cuánto será ahora? En el 2020. Tercer ejemplo, solamente para ya enfatizar el mismo punto. Se hizo un estudio mucho más reciente en una ciudad en Estados Unidos, donde hay alto porcentaje de obesidad, y se encontró que el 85% de los adultos, no de 65 para arriba, edades entre 21 a 39 años, estamos hablando de adultos jóvenes, media edad, 85% de los adultos a estas edades jóvenes ya tienen cambios arterioscleróticos en sus arterias coronarias. ¿Se fijan ustedes? Entonces, la edad joven no dice que estemos libres de riesgo de enfermedades coronarias. ¿Se fijan ustedes cómo ha cambiado el cuadro en estas últimas décadas? Y por eso se dice, se predice, se puede decir, las que estudian las estadísticas pronostican que esta generación nacida después del año 2000, los que ahora son jóvenes y niños, podrían ser la primera generación que viva menos que sus padres, porque ustedes sabrán que especialmente en el siglo XX, pero aún de antes, ya se venía viendo un aumento de la expectativa de vida, generación tras generación. Es decir, cada vez la gente vive más, y más que sus padres. Pero podríamos ver entonces un cambio completo, un giro de 180 grados en este aspecto, porque esta generación nacida después del año 2000, los que se han criado comiendo comida rápida, comida altamente procesada, podrían ser la primera generación que viva por primera vez después de muchas generaciones menos que sus padres. Para mí eso es una consecuencia trágica de esta pandemia de la mala alimentación, porque los niños de edades pequeñas, como yo que vi un niño de 7 años hipertenso, un niño con alto colesterol de 3 años, no están haciendo sus propias elecciones a esa edad, no están eligiendo ser hipertensos el resto de su vida, no están eligiendo tener factores subyacentes de enfermedades coronarias para el resto de su vida. Eso no es una elección que ellos estén haciendo, sino que es consecuencia de nuestra sociedad y cómo estamos nosotros alimentándonos. Ahora, ¿cómo estamos alimentándonos? Les quiero mostrar esta gráfica de lo que es, se puede decir, un promedio de lo que es la alimentación convencional de hoy en día, que no podemos ya hablar de países, porque realmente este tipo de alimentación se ha exportado a partir de Estados Unidos y los países más desarrollados a todo el resto del mundo, incluso África, China, India, todas partes más o menos es parecido, hay variaciones regionales, pero más o menos se sigue este tipo de alimentación, que, como ustedes ven en la gráfica, más de la mitad de la alimentación convencional hoy en día proviene de alimentos. ¿De qué tipo ven ustedes aquí en la pantalla? Alimentos procesados y refinados, es decir, todo lo que viene en paquetitos, frascos, bolsas, cajas, bueno, todo lo que ya ha pasado por una planta procesadora, no es un alimento como sale de la tierra, no está en su estado más natural, sino que ya ha sido procesado. Por lo tanto, por ese proceso por el cual ha pasado, ha perdido muchos nutrientes, porque eso es lo que sucede cuando los alimentos son procesados, pierde fibra en primer lugar, pero se pierden muchos otros nutrientes y se pierde sabor. Entonces los productores de alimentos, los fabricantes de alimentos, tienen que agregar saborizantes artificiales, tienen que agregar ciertos químicos para mantenerlos, que no se hagan rancios, que no se echen a perder, que puedan mantenerse en bodegas, en supermercados por meses de meses de meses. Y usted va y compra ese paquete de galletas no la hicieron ayer, lo más probable. Si lo compra de un supermercado, por ejemplo, esas galletas las hicieron probablemente meses atrás, pero cuando usted las prueba no tienen ningún sabor extraño, porque tienen entonces aditivos que han sido agregados para que se mantenga. Entonces son químicos, saborizantes, toda clase de cosas tienen que agregarle, aparte de lo que ya se perdió, que era la nutrición, los nutrientes, micronutrientes especialmente, que son vitaminas, minerales, fitoquímicos, etcétera, y la fibra. Bueno, eso corresponde a la gran mayoría de la alimentación hoy en día.
La segunda gran parte, como ven ustedes, de color naranjo, son los alimentos de origen animal o productos lácteos. Entonces, esto es todo lo que viene de un animal, no de una planta. Entonces, podríamos decir carnes, tanto blancas como rojas, pescado también, lácteos, todo lo que es derivado de la leche y huevo. Todo eso son productos de origen animal. Bueno, entonces, ¿cuánto queda para los alimentos de origen vegetal, lo que es basado en plantas, le diríamos hoy en día, y que son no procesados, es decir, que han retenido sus nutrientes, su fibra, y son realmente lo que nos recomiendan comer más, se puede decir, las autoridades, ¿verdad? Nos dicen comer mínimo cierta cantidad de porciones. Antes se decía, por lo menos aquí en Estados Unidos, 5 al día, porciones de frutas y vegetales. Por ejemplo, hoy en día se habla que 5 no son suficientes, ojalá de 6 a 9. Más del 90% de los habitantes de Estados Unidos no comen ni siquiera los 5, mucho menos 6 a 9. Entonces, vemos que la gente no come suficiente de ciertos tipos de alimentos. ¿Cuáles? Los menos procesados, que vienen de las plantas, las frutas, vegetales, lo que son los cereales integrales, las legumbres, las nueces, las semillas, que se han comprobado que alargan la vida, que ayudan a prevenir las enfermedades cardiovasculares. Estos alimentos que ustedes ven aquí, representados en color gris, ¿qué porcentaje de nuestra dieta viene de estos alimentos? Los más recomendados, promedio 12%. Y déjenme decirle que aquí vienen incluidas las papas, que por lo menos en Estados Unidos la mitad de los vegetales son papas y la mitad de las papas son papas fritas. Entonces, no se puede decir que todo este 12% sea lo mejor tampoco. ¿Qué porcentaje son frutas y vegetales y cosas no procesadas? Probablemente menos del 10% de la dieta. ¿Se fijan ustedes por qué entonces vemos este cambio en estas últimas décadas? ¿Por qué hemos visto este aumento sin precedentes de enfermedades crónico-degenerativas? ¿Cómo hemos visto se puede decir una pérdida de la expectativa de vida en estas nuevas generaciones? De hecho, ya está sucediendo aquí en Estados Unidos. Se ha visto una disminución de la expectativa de vida en ciertos lugares de Estados Unidos. Me imagino en otros lugares del mundo posiblemente también. Y las mismas autoridades de salud se están dando cuenta de esto, de que esto está muy altamente relacionado con nuestro estilo de vida. Muchos médicos, profesionales en el campo médico, se sienten hasta frustrados de cierta manera, porque todos los tratamientos que han aprendido en su formación académica, en las facultades de medicina y toda su educación que tiene que ver con la salud, no provee las soluciones hoy en día que ellos quisieran. No ven a las personas, se puede decir, mejorar realmente y curarse de estas enfermedades. Entonces se ha abierto todo un nuevo, como les dije al principio, toda una nueva rama de medicina, toda una nueva rama dentro del campo médico de la salud, que es la medicina del estilo de vida. Y dentro de esta rama de medicina y dentro de esta rama de lo que es el campo de la salud, se ha hecho un nuevo énfasis en la nutrición. ¿Qué tipo de nutrición? Pues la que está basada en este pedacito aquí, más chiquitito, el 12% de la alimentación, lo que son los alimentos no procesados de origen vegetal, lo más posible. Lo que es la alimentación basada en plantas, basada en alimentos como salen de la tierra, basada en alimentos que están todavía llenos de estos nutrientes, micronutrientes en particular. Y cuando me refiero a micronutrientes estoy hablando de vitaminas, minerales, fitoquímicos. La palabra fito significa planta, es decir, compuestos que solo se encuentran en las plantas y que en muchos casos son antioxidantes y que tienen toda clase de mecanismos por los cuales ayudan al cuerpo a trabajar mejor, a superar ciertas condiciones como la hipertensión, la resistencia a la insulina, el colesterol alto, etc. O sea, ayudan al cuerpo en muchas maneras, es como si tuvieran medicina dentro de los alimentos. A estos alimentos me refiero, a estos alimentos nos referimos cuando hablamos de una alimentación basada en plantas, pero alimentación de alimentos no procesados, porque podemos comer galletas veganas, hamburguesas veganas, ¿verdad? Toda clase de cosas veganas hoy en día, pero no necesariamente estamos hablando de
alimentos no procesados en ese sentido, sino que queremos más bien enfocarnos en los alimentos no procesados, no tanto enfocarnos en la palabra vegetariano o vegano, porque no significa necesariamente alimentos saludables. Pero cuando hablamos de alimentos no procesados de origen vegetal, entonces estamos hablando de este tipo de alimentos que ustedes ven en pantalla. Y lo que se ha visto, muy interesantemente, es que se puede decir, las investigaciones y las publicaciones de estudios María José, disculpa, tu micrófono se ha muteado. ¿ok? Listo. ¿A dónde quedé entonces? No sé a qué Estás hora por pasó. ahí, muy cerquita, antes de pasar a esta diapositiva. Ya. Ok, perfecto. Entonces estamos hablando de los alimentos no procesados de origen vegetal. Espero que haya por lo menos enfatizado ese punto. Bueno, lo que les quería mostrar es que la ciencia ha confirmado la validez de este concepto, porque ya desde el año 1991, fíjense ustedes, 1991, hace casi 30 años atrás, salieron los primeros resultados de una investigación que se llama el Lifestyle Heart Trial, que fue realizado por el famoso doctor Dean Ornish, muy famoso porque también llegó a ser doctor del presidente Bill Clinton, que, a propósito, cambió su dieta completamente cuando se iba a casar su hija, ya había tenido un bypass, creo triple o cuádruple, no sé cuántos bypasses tuvo, cambió completamente su alimentación y hoy está súper saludable como nunca había estado antes. Bueno, pero este doctor Dean Ornish realizó un estudio llamado Lifestyle Heart Trial, donde, bueno, realmente lo que hizo es que puso un grupo de pacientes con enfermedades coronarias y les dio una dieta vegetariana baja en grasas, junto con el ejercicio, manejo del estrés, dejaron de fumar muchas otras cosas, y lo que ellos encontraron fue que hubo una reducción de la obstrucción de las arterias coronarias. Eso hasta ahora nunca se había observado. Este fue el primer estudio que vio, que confirmó que las enfermedades coronarias no solo se pueden prevenir, sino también revertir posiblemente. Y aquí ustedes verán una radiografía de una arteria antes, y ustedes ven aquí entre las dos líneas amarillas, esa es la placa arterial que se había estado acumulando en este paciente. Pero después de la intervención, verán ustedes aquí la diferencia. Después, vemos que entonces la placa arterial se ha reducido. Y como les dije, esto fue un estudio pionero en el sentido que fue uno de los primeros estudios que confirmó que las enfermedades coronarias no solo son prevenibles, sino también posiblemente revertibles, en el sentido que la placa arterial se puede empezar a reducir. Eso no se sabía hasta que se realizaron estos estudios. Entonces fue pionero en ese sentido. Ahora, muchas personas dijeron, bueno, pero es que se hicieron varios cambios, no solamente la alimentación, se les dio ejercicio, se les dijo que dejaran de fumar, que manejaran el estrés, todo esto. Entonces, probablemente la alimentación no fue lo que produjo este efecto. Entonces, al mismo tiempo, más o menos un poquito después, menos mal, que se hizo otro estudio por el doctor Caldwell Esselstyn de la clínica de Cleveland, que es una de las clínicas más prestigiosas en Estados Unidos del corazón. Y lo que se hizo en este estudio que fue diferente es que algunos de ellos, de estos pacientes que estuvieron parte de este estudio, estaban prácticamente desahuciados. Ya les habían dicho, no podemos hacer nada más por usted, ya hemos hecho todo lo posible, lo que la ciencia médica puede hacer. Este doctor los tomó, un grupo de ellos, y lo único que hicieron fue un cambio de alimentación. No se les cambió la cantidad de ejercicio, no se les hizo ninguna otra intervención, solo una intervención nutricional. Y lo que encontraron fue lo siguiente. Miren ustedes aquí, en primer lugar, el flujo sanguíneo. Antes y después vemos un flujo sanguíneo, un cambio en el flujo sanguíneo en las arterias coronarias, solo en 3 semanas. Solo en 3 semanas ya se vio este cambio. Aquí lo que vemos es la arteria coronaria antes y después. Altamente, aquí ven ustedes, restringido el paso del flujo sanguíneo, o sea, muy estrecha la arteria antes. Y aquí está prácticamente normal.
Y esto fue en 32 meses. El paciente está prácticamente normal. ¿Se fijan ustedes? Entonces, estos estudios nos han confirmado que una alimentación basada en plantas puede incluso revertir la causa número 1 de muerte en el mundo, que son las enfermedades coronarias. Y esto lo hemos sabido por décadas. Recuerdo que escuché a un doctor, que fue una de estas primeras conferencias médicas donde se dieron a conocer estos resultados, y él pensó en su mente, wow, esto quiere decir que de aquí a 25 años nadie más se tiene que morir de un ataque al corazón. Ya no van a existir los ataques al corazón. Ya sabemos no solamente cómo prevenir, sino cómo revertir estas enfermedades. Ya nadie se va a morir de una enfermedad del corazón, nadie va a tener ataques al corazón de aquí a 25 años más. Como le digo, esto fue el año 91, ya vamos para 30 años. Y todavía, lamentablemente, siguen siendo las enfermedades número 1 en el mundo, las enfermedades coronarias. ¿Por qué? Porque realmente ha sido lento en llegar esta información, no solamente a las personas, sino también incluso en la práctica médica realmente. Pero ahora se está esparciendo cada vez más, por eso estamos haciendo este tipo de presentaciones para ustedes. Aquí nos ven una confirmación. Este estudio fue publicado en el año 2018, bastante reciente. Nos dice: dietas vegetarianas reducen la mortalidad de enfermedades cardiovasculares en un 40%. Y esto está hablando de enfermedades vegetarianas, de dietas vegetarianas, no necesariamente completamente libres de alimentos de origen animal. O sea, las vegetarianas incluyen algunos lácteos y huevos. Aquí nos dice, en el siguiente estudio, fíjense ustedes lo que nos está hablando, acerca de la hipertensión. Miren lo que dice: una dieta basada en plantas y la hipertensión, y nos dice en el estudio, si lo leemos más detenidamente, que una dieta basada exclusivamente en alimentos de origen vegetal mostró beneficios, no solamente para la prevención, sino también para el tratamiento de la hipertensión. Tratamiento de la hipertensión. Este metaanálisis, cuando habla de metaanálisis, quiere decir que son no un estudio, son un número de estudios que se ponen todos los datos juntos y se analizan los datos de varios estudios. Y se hizo este tipo de metaanálisis con estudios acerca de la presión, de la hipertensión en adultos. Y lo que se encontró fue que las dietas basadas en plantas vegetarianas se asociaron con una presión sistólica y diastólica más baja en comparación con las dietas omnívoras. Entonces vemos una confirmación en varios estudios de lo mismo. Pero fíjense ustedes que ya décadas atrás, en los años, no me van a creer lo que les voy a decir, pero en los años 1920, ya se habían hecho estudios con respecto a esto. Ya lo sabíamos. Fíjense ustedes, se hizo un estudio que se publicó en una revista más prestigiosas del mundo, el Lancet. Un estudio que se hizo con poblaciones indígenas en África, publicado en el año 1929, donde encontraron ellos que estas regiones en África, donde se consumía una alimentación más que nada basada en plantas y nada de alimentos procesados. Y como ven ustedes aquí, fíjense ustedes, el promedio de la presión en los diferentes grupos de edad. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 60 y más de 60. La presión, en vez de subir, baja. Fíjense ustedes que muchos profesionales de la salud, especialmente aquí en Estados Unidos, consideran que la alta presión es prácticamente una consecuencia normal del envejecimiento. La alta presión es una consecuencia normal del envejecimiento. Más del 70% de los adultos en Estados Unidos mayores de 65 años son hipertensos. ¿Qué dije? Más del 70%. Pero y ahí ya se había visto en los años 1920, fíjense ustedes la comparación, europeos y norteamericanos, verán ustedes cómo la presión sube, no tan alta como hoy en día, probablemente. Hoy en día hemos visto mucho más alto que esto todavía. Pero no así en África.
no era la realidad en África. Entonces, lo que ellos llegaron a decir, bueno, quiere decir que tal vez, entonces, la presión no, la alta presión no es una consecuencia natural de envejecer. Se hizo otro estudio con grupos aborígenes en la provincia de Sichuan, en China, y encontraron algo muy similar. En estas regiones se consumía muchos alimentos, más que nada alimentos basados en plantas, es decir, mucho arroz, soya, vegetales más que nada. Y lo mismo, los diferentes grupos vemos que su presión con la edad no varía. Ven ustedes que el promedio de presión es muy bajo, menor a 110 el primer número. Y no varía con la edad, porque aquí vemos un promedio de 16 a 64 años, 16 a 70 años, un promedio bajo de la presión, no aumenta con la edad. Entonces lo que podemos nosotros concluir es que cuando se consume la alimentación más que nada basada en plantas y más que nada alimentos no procesados, la presión no necesita subir con la edad. La hipertensión es prevenible y sabemos también por estudios más modernos, más nuevos, que también el tratamiento de la hipertensión puede entonces incluir un cambio de estilo de vida porque es muy efectivo también para bajar la presión. ¿Qué podemos decir con respecto a la diabetes, que es otro factor de riesgo muy alto hoy en día, no solamente de muerte por causas de enfermedades crónicas, pero también factor subyacente de la infección grave por coronavirus? Y fíjense ustedes que se han hecho estudios con respecto a esto. Fíjense ustedes que se hizo un estudio donde se estudió la dieta estándar para diabéticos. La dieta que es la dieta recomendada por la Asociación Americana de Diabetes. Es la que reciben los diabéticos cuando van a ver a una dietista, un médico, un experto educador de diabetes. Es mucho más saludable que la dieta convencional basada en alimentos de comida rápida o alimentos altamente procesados, altos en grasa, etc. Es más saludable. Y aquí ustedes ven más o menos cómo se representa, ¿verdad? Esta alimentación. Se utiliza el modelo del plato, donde se enfatiza comer muchas frutas y vegetales, una porción de proteínas y reducir los carbohidratos a 1 o 2 porciones por comida. Ustedes ven aquí, se cuentan las porciones, se reduce el tamaño de las porciones. Bueno, se hizo un estudio en el cual se dividieron los individuos en 2 grupos. A uno se le dio la dieta basada en las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes. Al otro grupo se le dio una alimentación basada en plantas sin control de porciones. Sin control de porciones. Y es un modelo muy parecido, utilizando un plato, ¿verdad?, para el balance correcto de los alimentos y todo eso, pero todos los alimentos son basados en plantas. Las proteínas también son proteínas vegetales. Y lo que se consiguió fue lo siguiente: este grupo, sin restringir la cantidad de porciones, consiguió más pérdida de peso, consiguió una mayor reducción de la glucosa en la sangre, mejor control de la diabetes, aún sin restringir las porciones, como ven. Este otro estudio confirmó más o menos lo mismo. Una dieta basada en plantas ahora es recomendada no solamente para la prevención, sino para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Esto fue, como ustedes ven, publicado en el año 2017, la revista de Cardiología Geriátrica. Este otro estudio confirma más o menos lo mismo, nos está hablando de los diferentes tipos de dieta que se recomiendan para el manejo de la diabetes tipo 2, y a lo que ellos llegan a la conclusión es que la dieta basada en plantas es muy efectiva no solamente para prevenir la incidencia de diabetes tipo 2, sino también para mejorar el manejo de la enfermedad. Entonces esto ha sido confirmado vez tras vez. Pero una cosa interesante, fíjense ustedes, que se hizo un estudio epidemiológico aquí en California. De hecho, se hizo con la población más longeva de Estados Unidos. La población más longeva de Estados Unidos son los adventistas del séptimo día, los cuales muchos de ellos viven en una región al sur de California que se llama, la ciudad se llama Loma Linda.
Entonces, ahí hay una universidad y un centro médico, y ellos han estado estudiando las diferencias epidemiológicas entre los adventistas del séptimo día en California, como el resto de Norteamérica, y el resto de la población de Estados Unidos. Pero también se hizo un estudio dentro de la misma población adventista, comparando las diferentes dietas. Porque cuando se hace una comparación entre adventistas y no adventistas, hay otros factores que también entran en juego. Porque no solamente hay una diferencia de la dieta, porque los adventistas tienden se puede decir, a enfatizar una dieta basada en plantas, aunque no todos lo siguen. Pero también enfatizan no fumar y no beber alcohol, y hacer un poco más de ejercicio. En general, los adventistas son un poco más saludables porque hay varias recomendaciones que la iglesia da que pues entonces llevan a muchas personas a seguir por lo menos algunas de esas pautas, no todas, pero algunas. Entonces los adventistas en general son más saludables que la población promedio. Entonces lo que se hizo fue un estudio solo con adventistas y viendo las diferentes dietas, porque algunos siguen una dieta completamente basada en plantas, otros siguen una dieta parcialmente basada en plantas, pueden que coman un poco de alimentos de origen animal, como lácteos y huevos, otros comen un poco de carne, pero no mucho, otros comen solo pescado, y otros pues siguen la dieta típica convencional, que no son vegetarianos, sino que comen carnes de todo tipo, bueno. Y lo que se hizo entonces, y ahí se eliminan las otras variables, que podrían ser variables que confunden los resultados, porque como ningún adventista fuma, ningún adventista toma, bueno, la mayoría no bebe alcohol, entonces la única variación que se ve es realmente la dieta. Entonces vemos que si hay diferencias entre las diferentes enfermedades, es básicamente porque hay una diferencia en su dieta. Es el único factor de estilo de vida que realmente hace la diferencia entre estos grupos. Entonces, fíjense ustedes los resultados que se encontró. Cuando se compararon el grupo no vegetariano, que como les dije anteriormente, consume la dieta típica, aunque un poquito más baja en carne que la dieta promedio, se puede decir, un poco más baja, pero sí consumen carnes, pollo, carne roja, etc. Los semi-vegetarianos comen carne, pero muy pocas veces, tal vez una vez por semana o máximo. Los pesco-vegetarianos consumen solo pescado, no consumen carnes de aves ni carnes rojas. Los lacto-ovo-vegetarianos no consumen ningún tipo de carne ni pescado, pero sí consumen productos derivados de la leche y huevos. Y los veganos son los que consumen una dieta 100% basada en plantas. Y miren ustedes lo siguiente, el resultado. Cuando se compara el índice de masa corporal, es decir, el peso, sobrepeso y obesidad, el único grupo que cae dentro de lo que se considera un peso normal fueron el grupo vegano. Todos los demás grupos cayeron bajo la categoría que se considera sobrepeso. Esto es en lo promedio. Hay algunos que pesan más, otros que pesan menos, pero el promedio es alto peso en todas las otras categorías, excepto por el grupo vegano. Otra cosa interesante, el riesgo de diabetes e hipertensión se comparó con los grupos semi-veganos o semi-vegetarianos y veganos con la dieta convencional. Entonces se toma como referencia el grupo no vegetariano. Y ahí ustedes ven una reducción casi paso a paso. Mientras más se reduce la cantidad de alimentos de origen animal en la dieta, más reducción se ve de ambos. De diabetes, por ejemplo, aquí vemos una reducción en los semi-vegetarianos, un 28% menos de riesgo. En los pesco-vegetarianos, un 51% menos riesgo. En los lacto-ovo-vegetarianos, un 69% menos riesgo. Y dentro de los veganos, un 78% menos riesgo de diabetes. Entonces, el grupo con menos riesgo de diabetes es el grupo vegano. Lo mismo se ve muy parecido con el riesgo de hipertensión. Se va viendo una disminución paulatina a medida que se van disminuyendo los productos de origen animal de la dieta. Entonces vemos aquí 23%, bla, 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 48%, 55%, hasta llegar a un 75% de reducción de riesgo de hipertensión cuando se consume una dieta. ¿Y qué estamos hablando vegana? No se está hablando aquí de la filosofía vegana, ¿verdad? Sino que se está hablando solo de la dieta. Y lo que se está hablando realmente es una dieta basada en plantas.
A eso se refiere, una dieta basada en alimentos como cereales integrales, bueno, obviamente frutas, verduras, pero cereales integrales, legumbres y una pequeña cantidad tal vez de nueces y semillas y lo que son los frutos secos, ¿verdad? Todo esto es lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de una alimentación para prevenir estas enfermedades que causan la gran mayoría de las muertes hoy en día. Entonces el doctor Michael Greger lo resume de esta manera, fíjense usted lo que dice. El secreto mejor guardado de la medicina es que bajo las condiciones correctas, el cuerpo se puede sanar a sí mismo. Es decir, el cuerpo está diseñado, el cuerpo humano está diseñado con la capacidad de regenerarse, de repararse. Simplemente si pensamos, yo estoy en la cocina cortando cebolla y de repente, ups, me corto con el cuchillo, me salió un poquito de sangre, lo lavo también con un poco de agua, tal vez le pongo un parche curita para tapar, para que no se infecte. Pero ¿qué tengo que hacer para que se sane mi dedo? ¿Tengo que hacer algo? ¿O simplemente dejarlo ahí, solito? Se va a tapar, se va a hacer una costita, pues se sale. 3, 4 días y ya no tengo nada. Porque inmediatamente comienza ese mecanismo, ¿verdad? Apenas hay un corte, una quemadura, algo pequeño, inmediatamente comienza ese mecanismo que con el cuerpo fue diseñado para regenerar y reparar. ¿Se fijan ustedes? Pero si yo me estoy todos los días rascando, no se va a sanar. Lo mismo cuando yo estoy consumiendo una dieta irritante que está constantemente dañando mi salud. Y si estoy haciendo ciertas cosas en mi estilo de vida que están dañando mi salud, como por ejemplo dormir muy poco, beber alcohol, fumar cigarrillos, etcétera, no hacer ejercicio. Todas esas cosas combinadas pues están constantemente dañando nuestra salud al punto de no permitir que entren en acción estos mecanismos de reparación con los cuales el cuerpo humano fue diseñado. Es decir, el cuerpo humano quiere llegar a un estado de salud, pero tenemos que darle las condiciones correctas, como dice aquí en la pantalla, como dice la cita de este doctor, este autor, el doctor Michael Greger. Les voy a dar una lista parcial de condiciones de salud que se han encontrado que mejoran o incluso pueden llegar a revertirse en algunos casos con una dieta basada en plantas. Ven ustedes ahí toda una variedad de diferentes condiciones, algunas de ellas que se consideraban incurables en algunos casos. Incurables, pero que se ha visto evidencia científica de que pueden, como les dije, mejorar, sino incluso en ciertos casos hasta revertirse con una dieta y un estilo de vida saludable. Y cuando hablamos de la dieta, pues hablamos de una dieta basada en plantas, que es la que se consume mayormente por los habitantes, como les dije anteriormente, de este lugar que es una de las 5 zonas azules del mundo, que está en el sur de California, aquí donde yo vivo, como a unas 7 horas de donde yo vivo, no está cerca, pero he estado ahí varias veces. Y donde viven personas que llegan a tener 90, 100 años, incluso más, y viven no solamente más largo. ¿Cuál es el chiste de vivir más largo? Pero si la salud va a ser pobre en los últimos años, si voy a vivir 20 o 30 años con una salud baja, puedo decir, en una silla de ruedas o con enfermedades crónicas que tengo que estar constantemente batallando. No, esta gente llega a los 90 años, por ejemplo, miren ustedes este señor, habitante de Loma Linda, 94 años, ven ustedes la vitalidad que él tiene a esa edad. Si yo llego a los 94 años, así quisiera estar yo, no en una silla de ruedas o en cama, ¿verdad?, enferma. Esta señora, otra habitante de Loma Linda, 101 años cuando le sacaron esta foto. Ella se levantaba en la mañana, andaba en bicicleta, sus 20 minutos de bicicleta estacionaria, de ahí se ponía a hacer ejercicio con pesas porque ella entendía la importancia de hacer no solamente ejercicio cardiovascular, sino también de resistencia muscular. Claro, esta foto se la sacaron en el año 2005. Ella tenía 101 años, falleció ya la señora. A la edad de 106 años, sin enfermedades crónicas, realmente murió ya de viejita, se puede decir, como decimos normalmente, ¿verdad? Pero una de las cosas que los adventistas del séptimo día creen es que hay una promesa en la Biblia
que nos dice que Dios promete que vamos a tener vida. Él quiere darnos vida y vida en abundancia. No solamente una vida enferma, sino una vida en abundancia. Y esta es una de las creencias por las cuales los adventistas siguen este tipo de estilo de vida basado en una alimentación que está más que nada enfocada en las plantas, porque eso es lo que realmente se ha confirmado por la ciencia, que nos da la mejor salud. Y un estilo de vida, pues, basado en este mismo tipo de filosofía de lo que es el estilo de vida saludable. Entonces, espero que esta información les haya sido de ayuda, espero no me haya pasado mucho el tiempo, pero quiero decirles que espero esto haya sido de motivación para ustedes también elegir un estilo de vida que pueda ayudarles a tener más vida, pero no solamente más vida, no solamente alargar la expectativa de vida, sino la expectativa de salud. Les voy a dar mi página internet, es saludparahoy.com, saludparahoy.com. Y si ustedes entran allí, pueden entonces acceder a algunas cosas como por ejemplo un desafío de 10 días que ustedes pueden descargar y viene ahí un menú de 10 días de alimentación basada en plantas con recetas que ustedes pueden variar o cambiar o simplemente dejarla fuera si tienen ustedes sus propias recetas basadas en plantas, está bien, pero es un desafío de seguir este tipo de alimentación por 10 días. A ver qué tal puede entonces eso ayudarles a ustedes en su salud. Así que muchas gracias nuevamente por la oportunidad que me han dado de estar con ustedes y espero que cada uno pueda encontrar cómo vivir, cómo no morir prematuramente y cómo vivir mejor con el estilo de vida saludable. Muchas gracias. Gracias a ti, María José. Muchas gracias por tu tiempo, por esta magnífica ponencia que hemos tenido en este momento, de poder reconocer nuevamente. Te comento que en varios de los seminarios hemos ahondado y hemos tocado diferentes aristas sobre el tema de la alimentación y lo importante que es tener una alimentación balanceada, saludable. Muchas gracias a ti, gracias a nuestros amigos. Ha llegado el momento de las preguntas. Así que si usted tiene alguna pregunta, es hora de hacerlo. Pueden escribirnos a nuestros chats que están activos en este momento a través de la plataforma de Zoom. También a nuestros amigos de Facebook pueden escribirnos a través del chat de Facebook. Para los que ingresaron en medio de la ponencia, el día de hoy hemos hablado acerca de cómo no morir con una alimentación adecuada. Esta ponencia se va a quedar guardada tanto en nuestro fanpage como también en nuestro canal de YouTube de Renacer Integral. Usted puede, si necesita alguna información acerca de quiénes somos Renacer Integral, también pueden escribirnos a nuestros chats, tanto en Facebook como en los comentarios de YouTube o en este momento en nuestro Zoom. María José, empezamos entonces las preguntas. Ok. ¿Cómo comenzar una dieta basada en plantas? Si yo soy alguien que no conozco de este tema, ¿qué es lo que tú me recomendarías para tomar ese primer paso? Excelente pregunta, excelente, realmente excelente, porque muchas veces nos enfocamos más bien en lo que no podemos comer o queremos eliminar, ¿verdad? Y eso puede llevar muchas veces a que nos sintamos un poco privados de los alimentos. Entonces, lo que yo generalmente recomiendo es enfocarnos no tanto en lo que no vamos a comer, sino en lo que voy a agregar a mi dieta, lo que puedo agregar a mi dieta para mejorar la calidad de mi alimentación. Entonces, como dije durante la presentación, la gran mayoría de nosotros no consumimos lo mínimo que se recomienda de frutas y verduras, vegetales. Entonces, ¿cómo puedo yo incorporar a mi alimentación, desayuno, almuerzo, tal vez cena, más fruta, más vegetales, más ensaladas, por ejemplo, por darte un ejemplo de alimentos que son crudos, que mantienen mucha de su nutrición? Entonces, tratar de incorporar más fruta, más vegetales, más legumbres, si es posible, si no las consumimos a diario o varias veces por semana, tratar de incorporar. Entonces, en vez de pensar lo que no voy a comer, tratar de sustituir tal vez algunos de estos alimentos que pueden ser un poco más dañinos, porque son muy procesados, muy altos en grasa saturada, tratar de sustituir esos alimentos con alimentos no procesados y de origen vegetal. Entonces, legumbres, por ejemplo, cambiar
el pan blanco al pan integral. Eso sería un buen paso fácil de hacer, cambiar de arroz blanco si puede arroz integral. Ese tipo de sustituciones, entonces nos ayuda a mejorar la calidad de la alimentación sin sentir mucho ese como privación tal vez. Entonces, agregar. Mientras más agregamos alimentos saludables, menos espacio va a quedar para los alimentos no saludables. Entonces va a ser más fácil tal vez eliminar algunos de ellos. Esa es una muy buena estrategia, es correcto, porque cuando uno quiere hacer algún cambio, lo primero que se te viene a la mente es limitación, es restricción, y ahí comienza la ansiedad que nos hace abandonar ese deseo que surgió en un primer instante, ¿verdad? Pero qué buena estrategia de verlo y cambiar el chip nosotros y decir, ok, no es que voy a dejar, es que voy a agregar Ajá. cosas que no estoy consumiendo y que van a aportar salud y bienestar. Sí. Muy buena estrategia. María José, siguiente pregunta. Nos cuentan por acá. ¿Por qué no bajo de peso a pesar de que hago ejercicio 5 veces por semana, media hora? Llevo 4 años practicando una dieta vegana, pero sigo con sobrepeso. Bueno, es difícil saber así nomás por qué, porque hábitos, pero yo puedo un poco, se puede decir, sentir un poco lo mismo que esta persona siente, porque yo Tal misma, vez basado en tu experiencia y en los casos que has visto. sí, sí. Eh, yo misma soy una persona que siempre, toda mi vida, tuve mucha tendencia al sobrepeso. Aun cuando cambié a una dieta vegetariana, bueno, no había dejado los lácteos, entonces también ahí eso era otro factor. Pero una dieta basada en plantas no siempre puede en muchos casos llevar a bajar de peso por varias cosas pueden entrar, varios factores. En primer lugar, les mostré en una de las diapositivas el modelo del plato. Y el modelo del plato nos habla de las proporciones de los alimentos, no solamente consumir alimentos basados en plantas, sino en qué proporciones. Y la proporción ideal es que la mitad de los alimentos sean frutas o vegetales. Entonces, lo que yo veo muchas veces es que nos servimos un plato de comida, ¿verdad? Aquí están las papas, ¿verdad? El arroz, frijoles, lo que sea, legumbres, ¿verdad? Y un puñito de lechuguita y eso ya sería el vegetal. Entonces, no que esta persona lo haga, pero simplemente hacía de manera general por mi observación. Entonces, muchas veces aún una dieta basada en plantas no es necesariamente balanceada, en el sentido que la gran mayoría, ojalá, de nuestra alimentación, por lo menos la mitad, deberían ser frutas o vegetales. Eso es número uno. Número dos, bueno, obviamente tratar de evitar todo lo que serían alimentos muy procesados, incluso los aceites. Yo personalmente hace algunos años ya dejé de utilizar el aceite por algunas razones. Número uno, porque es altamente concentrado en calorías. Una cucharada de aceite tiene 120 calorías, que es más lo que tiene una manzana en un pedacito mucho más pequeño de volumen. ¿ven? Entonces, altamente concentrado en calorías. No tiene nada de fibra, nada de nutrientes, tal vez algunas poquitas cantidades de algunas vitaminas, pero en su gran mayoría es solo grasa. 100% grasa. Igual como el azúcar es 100% carbohidratos refinados, el aceite es 100% grasas refinadas, no tiene fibra. Entonces, para mí, mejor es consumir grasas en su estado más natural, como lo que son los frutos secos, las semillas, las oleaginosas que le decimos, las almendras, por ejemplo, las nueces, o un pedacito de palta o aguacate, como le digan en diferentes países. Porque ellos tienen fibra, proteínas, minerales, vitaminas, etcétera, etcétera. Entonces, y en cantidades pequeñas, tampoco no comerse un kilo de maní al día, no, tampoco, un puño al día. Bueno, eso sería lo segundo, eliminar si es posible los aceites, las grasas concentradas. Número 3. Hay varias técnicas para personas que nos cuesta bajar de peso. Nos cuesta, me incluyo, porque para mí siempre fue una batalla hasta como los 38 años, así que lo entiendo. En primer lugar está lo que le llamamos el ayuno intermitente. Hay varios tipos de ayuno intermitente hoy en día, no todos son iguales. El que más está en armonía con el ciclo circadiano que tiene que ver con el día y la noche, el ciclo circadiano del ser humano, es el que tiene que ver con el día y la noche. Nosotros somos personas, somos criaturas diurnas, no como los otros animales que son nocturnos. Entonces, nuestro ciclo circadiano respeta el día y la noche en el sentido de que en la mañana
tenemos un metabolismo más alto y podemos procesar los alimentos mejor, tenemos mejor sensibilidad a la insulina trabaja mejor en la mañana, por lo tanto nuestros niveles de glucosa pueden estar más controlados, etc. Entonces, lo que nos dice la fisiología del ser humano es que podemos nosotros más bien consumir los alimentos en la mañana mejor. Y si hacemos un ayuno intermitente, que hoy en día está muy de moda, si ustedes lo buscan simplemente en el Google y ponen ayuno intermitente 16-8, consiste en lo siguiente: 16 horas de ayuno, consumir los alimentos en 8 horas. Hay otros aún que varían un poco más, incluso menos cantidad de horas. Bueno, lo importante es lo siguiente: si tú limitas la comida que comes a ciertas horas y el resto del día ayunas, tu cuerpo va a quemar una cantidad increíble de grasa. Eso es lo único que te puedo decir así ya, resumen. Vas a quemar grasa como nunca lo habías quemado. Porque durante ese ayuno entra entonces el mecanismo de quemar grasa, una vez que ya se acaban tus reservas, se puede decir. Ahora mucha gente dirá, ay, no puedo, me da mucha hambre. Bueno, la otra cosa que pasa con el ayuno intermitente, especialmente si haces el ayuno intermitente a horas tempranas, comes un buen desayuno, un buen almuerzo y ojalá no mucho en la cena o poco, nada. Bueno, lo que pasa es que tu percepción del hambre cambia. Esto está comprobado científicamente. Los primeros 2-3 días sí te va a dar hambre, estás acostumbrado a cenar. El cuarto día, el quinto día, de repente el hambre cambia, y ya no te da hambre. Es increíble, pero así sucede. Bueno, lo otro, último, que, bueno, 2 cosas más. Número 1, hacer ejercicio antes del desayuno ayuda a quemar más grasa. A menos que sea diabética, la persona no lo recomiendo en caso de diabetes, pero si no es diabético, hacer una caminata de media hora antes del desayuno, quema grasa. Y lo último es concentrarnos en consumir legumbres y granos intactos, si es posible en cada comida. Legumbres y granos intactos. ¿A qué me refiero con granos intactos? Cereales intactos, que no están hechos pulverizados como harina. Entonces, el trigo entero, la semillita de trigo, la avena enterita, la quinoa es un perfecto grano intacto, porque no está hecho en harina. Evitar las harinas, si es posible, personas que les cuesta bajar de peso. ¿Por qué? Porque las harinas están pulverizadas. Se aumenta se puede decir, el área, la superficie que está en contacto con el interior del sistema digestivo, entonces se absorbe más rápido, sube la glucosa más rápido. ¿Se fijan ustedes? Mientras que los granos intactos no es así, las células de la planta todavía están intactas, su fibra está intacta. Y lo que hacen estos 2 tipos de alimentos, los granos intactos, no pulverizados, intactos, y las legumbres, es que tienen lo que se llama el efecto de la segunda comida. Y esto es lo siguiente, que tú comes legumbre en una comida, y hay granos intactos en una comida, la siguiente comida comes menos calorías. Esto está confirmado científicamente, se llama el efecto de la segunda comida. Si tú comes garbanzos en una comida, la siguiente comida vas a comer unos 100 o 200 calorías menos, está comprobado. Entonces, comer estos 2 alimentos en las 2 comidas, vamos a decir, si haces ayuno intermitente, combinado con consumir una alimentación basada en plantas, la mitad vegetales o frutas, más la otra mitad granos o cereales intactos, tus carbohidratos, y las legumbres, tus proteínas, es casi imposible no bajar de peso. ¡Wow! ¡Wow! Ese sería mi resumen. Todo lo que uno aprende. De verdad que sí he sentido eso del efecto de la segunda comida, pero no sabía que estaba estudiado. Sí, está estudiado. Te da menos hambre. Siguiente pregunta, aquí nos pregunta un deportista. ¿Puede ser complicado ser un deportista y vegetariano o vegano? ¿Qué retos tendría que enfrentar? Bueno, hay un documental que ha salido hace un tiempo atrás, el año pasado me parece, que se llama The Game Changers en inglés. No sé si está en español, probablemente tienen subtítulo en español. The Game Changers. Y habla de la dieta basada en plantas para los atletas. Y se ha comprobado que aún atletas que no estamos hablando vamos a decir, deportes de resistencia cardiovascular, como correr o andar en bicicleta, esas cosas así, que eso ya está comprobado hace años, que tienes mejor rendimiento físico cuando comes una alimentación basada en planta, especialmente por los carbohidratos, que te dan la energía. Te dan la energía. Los carbohidratos son los que dan la energía para los atletas. Entonces ya sabemos ya que los maratonistas, por ejemplo,
consumían más que nada carbohidratos los 2, 3 días antes de sus competencias porque les da la energía. Tienen mejor rendimiento físico cuando consumen carbohidratos que grasas o proteínas. Y los alimentos basados en plantas son altos en carbohidratos, ojalá consumir los que no son procesados porque es mucho más saludable, pero ya de por sí una alimentación basada en plantas tiene carbohidratos de buena calidad en buenas cantidades. Pero también estudiaron a personas que suben pesas, se puede decir, deportes que nosotros pensaríamos que necesitan más proteína y todo esto. Bueno, encontraron que los que siguen la alimentación basada en plantas, mucho mejor rendimiento físico, han batido récord. Les recomiendo que lo vean si lo quieren ver. Bueno, es un documental que tal vez está hecho para los muchachos jóvenes, entonces utilizan algún vocabulario que no es el mejor, pero el punto es que los atletas tienen mejor rendimiento físico consumiendo, y estamos hablando de fútbol americano, este tipo de deportes, mucho mejor rendimiento físico siguiendo una alimentación basada en plantas. Ese es el punto. Interesante, muy bien. Entonces, para todos nuestros amigos deportistas preocupados por querer cambiar la dieta o seguir una dieta vegana por los beneficios que tiene, que sí se puede continuar con el deporte y el ejercicio físico. María José, ¿hay alguna recomendación sobre la cantidad de alimento al día y si hay algunas horas especiales para poder tomar el desayuno o el almuerzo? Bueno, en cuanto a cantidad, esto varía de persona a persona porque depende de las necesidades nutricionales de cada persona y eso varía con la edad, con la estatura, con el nivel de actividad física. Entonces sería bueno tal vez ya hacer como, en este caso, una persona que quiera saber eso, tal vez visitar a una nutricionista, dietista, una persona que le pueda calcular, ¿verdad? Las cantidades de calorías tal vez que necesite. Ahora, consumiendo una alimentación basada en planta, no tenemos que preocuparnos mucho de eso porque si consumimos suficiente como para estar satisfecho, generalmente voy a consumir lo suficiente. Pero si agrego alimentos altos en calorías y muy procesados, entonces ahí se altera un poco porque estoy consumiendo calorías que están artificialmente concentradas, ¿te fijas? Pero si me limito a consumir una alimentación no procesada, basada en plantas, generalmente no ocurre ese problema, consumo lo que mi cuerpo necesita mientras sea balanceado, como lo que dije anteriormente, y voy a estar satisfecho y voy a recibir las necesidades nutricionales correctas. El horario, muy buena la pregunta. Vamos de vuelta entonces a lo que es el concepto de la cronobiología. No lo había mencionado esta palabra, pero cronobiología es el estudio del ciclo circadiano en la alimentación y muchos otros aspectos de la fisiología humana. Y la cronobiología nos dice lo siguiente, que el ser humano está mejor adaptado para consumir la alimentación en las horas tempranas del día. Entonces uno se levanta en la mañana a la hora que se levante, ojalá sería una hora no muy tarde, ¿cierto? O sea, también respetando el ciclo del día y la noche, entonces amanece, puedo hacer un poco de ejercicio y ojalá desayunar no muchas horas después de haberme levantado, 1 o 2 horas tal vez, después de máximo. Entonces comer en la mañana, comer al mediodía, a la hora de almuerzo, a la hora que almuerce puede ser al mediodía, 2, 3 de la tarde máximo tal vez. Y con eso más o menos cerrar el ciclo de alimentación. Si va a cenar la persona, que sea mínimo 3 horas antes de acostarse y que sea una cena liviana para poder, ojalá, digerir la mayoría de esa comida a la hora de ir a dormir. Porque si hay todavía mucha comida en el estómago a la hora de ir a dormir, número 1, no la voy a digerir, número 2, me va a perturbar el sueño. Y estas calorías no están siendo procesadas de la misma manera que son en la mañana porque mi metabolismo está mucho más bajo, mi sensibilidad a la insulina está muy afectada, entonces me va a subir el azúcar mucho más en la noche que en la mañana. Entonces sería tratar de consumir los alimentos a las horas tempranas del día, ojalá en la mañana un buen desayuno, buen almuerzo, y en la noche una cena muy baja, poquito, muy, se puede decir liviana o nada. Correcto. Otra pregunta. ¿Qué alimentos son los más recomendables para evitar la flatulencia? ¿La qué? Flatulencia. Ah. Creo que también podríamos relacionar la pregunta con el hecho de comer las legumbres. Tal vez hay algún tip o alguna forma de poder incorporarlas en todas las comidas o en las comidas diarias. ¿Qué podemos hacer para evitar estos malestares? Sí, muy excelente la pregunta, porque las legumbres son el tipo de alimento con más fibra. Ahora, lamentablemente, nuestra alimentación convencional del siglo XXI
contiene muy poca fibra, a comparación con alimentación más tradicional, tú sabes. Entonces el problema es que comemos muy poca fibra, ese es el problema. No es que los alimentos tengan algo, sino es que nuestra flora intestinal no está adaptada a una alimentación alta en fibra, porque hemos comido muchos alimentos bajos en fibra. Entonces los microorganismos que deberían estar en nuestra flora intestinal no están. Entonces, el problema no es el alimento, el problema es nuestra flora intestinal que no está adaptada a esos alimentos. ¿Te fijas? Entonces, lo que podemos hacer, el tip es el siguiente para resumir. Ir nosotros, se puede decir, entrenando a nuestra flora intestinal a poder procesar los alimentos altos en fibra, porque cuando nosotros hacemos esto, tenemos una flora intestinal más saludable. ¿Se fijas? La fibra es fantástica para producir la variedad de microorganismos en nuestra flora intestinal que son mejores para nuestra salud. Y ahora estamos viendo en todo lo que es nueva ciencia que ha estado saliendo con respecto al tema de la microbiota, que venían siendo la flora intestinal, los microorganismos que viven en el colon. Y cuando nosotros mejoramos nuestra alimentación, mejora la variedad de microorganismos en nuestra microbiota, que entonces nos ayudan a tener una mejor salud. Se ha visto incluso una relación entre la depresión, la diabetes, muchas otras enfermedades relacionadas con una microbiota no correcta, que es la que nosotros llegamos a tener cuando consumimos demasiada alimentación procesada y demasiados alimentos de origen animal, que entonces van eliminando las buenas bacterias y dejando las malas bacterias. Entonces, el tip sería el siguiente, ir adaptando de a poquito tal vez, porque de un solo, sí, puede haber problemas de flatulencia. Pero si nosotros empezamos, en vez de comer 2 tazas de legumbre, una cucharada de legumbre. Después, la siguiente semana, 2 cucharadas de legumbre. Después, la tercera semana, 3 cucharadas. Y así vamos de a poquito, entonces, ayudando a nuestra, perdón, pasó mi gato. Vamos ayudando a que a que se adapte la flora intestinal de a poco y así ir entonces aumentando la cantidad y variedad de microorganismos correctos en la flora intestinal. Entonces, ir aumentando de a poco, ese sería el tip. Correcto. Y dime, si comemos frutas después de las 6 de la tarde, ¿esto ocasionaría que haya una elevación de la glucosa? Sí puede, porque ya después de las 6 de la tarde se está acercando bastante a la hora de irse a acostar. Entonces depende de la hora que uno se acueste. Si se acuesta muy tarde, entonces a las 6 de la tarde no es tanto. Pero entonces depende de la hora. Yo le diría tratar de comer lo menos posible después de las 6 de la tarde. Correcto. Y una última pregunta. ¿Hay unos aparatitos que sirven, si en caso no usamos aceite, que sirven para darle este toque frito con Sí, aire? ¿Es recomendable? ¿las freidoras de aire se refiere? Las de aire, sí. Ah, fantástico, fantástico. Yo las uso, he hecho papas fritas en esta freidora de aire y quedan, porque está utilizando aire simplemente para hacer los alimentos, aire caliente, ¿verdad? Para hacer los alimentos más crujientes, que parece que estuvieran fritos, pero no lo están. Yo lo Otra uso opción sería ponerlos al horno, si es que al no horno. tenemos esta, ¿verdad? Ahora Y le ya, da como esa sensación de comer frito. sí, exacto. Ahora, la ventaja de la freidora de aire es que el tiempo es como la mitad o menos incluso de lo que se demora el horno. Entonces, es rápido. Esa es la ventaja de la freidora de aire. Y para cerrar el tema de los aceites, ¿consideras que sería bueno consumir el aceite de oliva? Eh, Aceite de oliva sigue siendo aceite, sigue siendo alto en calorías, sigue siendo procesado, no muy altamente procesado si es extra virgen, pero igual se extrae la fibra. O sea, es un alimento refinado en el sentido que se extrae solo la grasa de las aceitunas, se deja fuera la fibra, se deja fuera los otros nutrientes. En ese sentido, todos los aceites tienen las mismas características. Entonces, sí, bueno, yo entiendo que es un cambio tal vez muy repentino muchas veces dejar los aceites, pero lo que yo le diría es reducir lo más poco posible. Segundo, no calentar los aceites lo menos posible, aunque sea de oliva, aunque sea de lo que sea. Todos los aceites sufren cambios moleculares al ser expuestos al calor y esos cambios moleculares pueden llevar a producir cancerígenos en el aceite. Por eso que las frituras son tan dañinas, porque pues el aceite está caliente, muy caliente. Entonces yo le diría, no calentar el aceite, utilizarlo lo más posible en frío,
y muy poco, ir reduciendo lo más posible para ir adaptando nuestro paladar a una alimentación con menos grasas refinadas, como son los aceites. Ahora, de todos los aceites, probablemente el aceite de oliva sea uno de los mejores por su, se puede decir, balance entre grasas monosaturadas, poliinsaturadas, saturadas. Es alto en grasas monoinsaturadas y esto es muy beneficioso en comparación con grasas saturadas, vamos a decir eso. Entonces, sí, entre los aceites podría ser uno de los mejores. Pero de todas maneras yo le diría reducirlo por el hecho de que está refinado y es alto en calorías. Entonces, si es extra virgen, ¿pasa lo mismo? La pregunta fue por los extra virgen. Sigue siendo aceite. Sigue siendo extra virgen. La diferencia es que no ha sido procesado por calor. Es extra virgen, quiere decir que ha sido prensado en frío. Entonces ya eso tiene una ventaja de que no ha sido procesado con calor. Y eso puede ser dañino. Entonces los otros aceites que no son extra virgen sí son más dañinos en ese sentido. Es la única diferencia. Correcto. Sé que han quedado preguntas, te cuento que siguen llegando las preguntas, es un tema muy interesante, bastante enriquecedor para todos, y comentarles también a nuestros amigos que si estas preguntas que no han podido ser respondidas, que nos las dejen en nuestro chat, en nuestro WhatsApp, que con mucho gusto vamos a estar respondiendo durante esta semana. A ti, María José, muchas gracias nuevamente por este tiempo que has compartido con nosotros. Recordarles también que María José tiene una página donde comparte recetas, donde comparte información sobre este estilo de vida y nutrición basada en plantas. ¿Nos recuerdas, por favor, María José, el link? Es saludparahoy.com. Y ahí también, dentro de la página, ahí está el enlace para entrar al canal de YouTube, que también tengo varios videos basados en la misma tipo de información. Excelente. Entonces, amigos, muchas gracias por acompañarnos. A nuestros amigos que se unieron a mitad del seminario, recordarles que este seminario queda grabado en nuestro fanpage y también en nuestro canal de YouTube, así como los seminarios que hemos venido teniendo domingo a domingo. Quiero hacer ahorita unos anuncios importantes acerca de nuestro curso. Vamos a tener un curso, a ver si nos comparten un momentito el flyer, sobre el curso virtual, curso live. Es un programa 100% virtual de 125 horas, donde tenemos material audiovisual, lecturas, evaluaciones y asesoramientos creados para entrenarte a desarrollar las competencias necesarias para ser un evangelista en salud basado en los principios del Evangelio y los remedios de Dios para sanar de forma natural y así aplicarlos en tu vida y en la de los demás. Si desean más información, pueden ingresar a la página de renacerintegral.org, donde tenemos información acerca de nuestro curso de evangelismo en salud, que con gusto les vamos a estar brindando toda la información al respecto. También quiero indicarles que en esta página ustedes pueden pasar por ahí y van a encontrar muchos recursos. Tenemos algunos libros colgados en PDF, como lo hemos venido anunciando durante los seminarios. Uno de ellos es El Poder de la Esperanza, que usted también lo puede descargar completamente gratis en formato PDF desde nuestra página. Tenemos La Conducción del Niño, también está en nuestra página. Y el día de mañana estaremos subiendo el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, también para que esté disponible totalmente gratis para todos nuestros amigos que están viendo nuestros seminarios. Muy bien, entonces muchas gracias a todos por estar el día de hoy, por haber acompañarnos el día de hoy, y los esperamos el próximo domingo con un nuevo seminario. Quédense atentos al fanpage, donde vamos a estar publicando nuestros siguientes temas. Y conmigo será entonces hasta el próximo domingo. Ha sido un gusto verlos y recuerden que Dios sana, nosotros ayudamos. Chau, chau.